Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Agradezco al doctor Magallanes por intermedio de él a la gente de BMS. Y bueno, estaba más entretenido la parte de la música que lo que les voy a hablar yo, pero vamos a tratar de ver si podemos aprender algo en forma conjunta. Bueno, básicamente lo que me pidieron que hable es de lo que es la primera y segunda línea en cáncer de pulmón. Como ustedes saben, el cáncer de pulmón sigue siendo una patología de salud importante, con una incidencia y mortalidad que sigue siendo elevada, a pesar de todas las cosas que hemos ido aprendiendo en el tiempo. Hemos aprendido, como explicó bien César, de hecho hay algunas diapositivas que él me robó a mí o yo le robé a él, no nos pusimos de acuerdo antes de esto, pero sí conocemos que hoy son patologías diferentes, con perfiles moleculares diferentes, y esto hace que nuestros pacientes no los vamos a tratar a todos iguales en nuestra práctica habitual. También hemos aprendido desde que empezaron los primeros esquemas de tratamiento. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer oncología, los primeros trabajos del SWOG que comparaban la quimio con el Besoporte Care y teníamos acceso a lo que era solamente algunos esquemas de platino combinados o solo, y hubo un cambio realmente importante en el descubrimiento de lo que eran las nuevas alteraciones. Sabemos, como ven ustedes acá en la torta, que tenemos un porcentaje importante de pacientes que tienen mutaciones. La más importante es la mutación del KRAS, para la cual todavía no tenemos una terapéutica adecuada. La mutación del EGFR, que varía entre un 10 a un 40%, dependiendo si estamos, digamos, los trabajos, sobre todo a nivel de Oriente. Pero vemos que hay un porcentaje importante todavía de pacientes en los cuales no tenemos un driver con el cual lo podemos tratar. Y ese justamente son los pacientes que vamos a ver ahora. Que hemos pasado, como dijo el doctor César, de una práctica de clínica asistencial a lo que conocen los dos grandes grupos que había de cáncer de pulmón, a lo que es la medicina de precisión, que es lo que estamos viendo no solamente en la patología pulmonar, sino en la mayoría de las patologías que tratamos en el consultorio. Bueno, la inmunoterapia, desde la aprobación del ipilimumab hasta ahora, hemos logrado conseguir ver respuestas en muchas de nuestra patología. El rol del sistema inmune no nos vamos a detener mucho por una cuestión de tiempo, pero sabemos que después del melanoma, el cáncer de pulmón es uno de los que mayores presentan alteraciones somáticas. Esto, bueno, un poco cómo actúa los anti-PD1, básicamente lo que hacen es desbloquear la inhibición que produce el tumor sobre la respuesta inmunológica. Obviamente que, como bien mostró César, uno podría hablar durante un montón de tiempo y estamos recién ahora empezando a conocer la punta del iceberg con lo que es tanto el desarrollo de cómo actúa el sistema inmunológico como todas las alteraciones moleculares que están alrededor de este tema. Entrando un poco más en lo que es básicamente el tratamiento, tenemos que lo que es primera línea, la aprobación del Pembro. Este fue el primer estudio que ustedes conocieron, básicamente es un estudio en primera línea, paciente PDL1 más del 50%, no tenían que tener mutaciones del EGFR o del ALK, no deberían tener metástasis cerebrales, se lo randomizaba a pembrolizumab versus lo que era quimioterapia, dobletes de platino, y como ustedes ven, el endpoint primario fue la progresión libre de enfermedad. Estos son los esquemas que estaban permitidos dentro del estudio. Como ustedes ven, esto es importante, la rama estaba bien balanceada, esto acuérdenselo porque un poco es lo que vamos, digamos, lo que lo diferencia este estudio del estudio del CheckMate 026. Bueno, y estos son los resultados que ya todos conocen. Básicamente se cumplió con el objetivo primario, con una diferencia significativa de la inmunoterapia versus la quimio. Ustedes ven que el hazard ratio que es de 0.5, es decir, que hay un 50% de disminución en el riesgo de muerte, y que como ustedes pueden ver acá, que la diferencia de las curvas se van ampliando en el tiempo, lo cual es muy importante, es decir, una diferencia significativa de más del 30% a los 12 meses. Lo mismo pasaba con la sobrevida global, es decir, que no fue alcanzada
aún con los pacientes tratados con inmunoterapia, y como ven acá las curvas se separaban de forma significativa en los pacientes que recibían los esquemas con inmunoterapia. Otro de los objetivos que fue la respuesta objetiva, como ustedes pueden ver, también fue significativo, un 45% de pacientes tenían respuestas objetivas en la rama de la inmunoterapia, y había una diferencia del 17% versus los pacientes que recibían quimioterapia. Bueno, pero bien, como dijo Pueblo, que no nos hemos puesto de acuerdo, pero ¿qué significa la alta expresión de PDL1? ¿Cuántos realmente son los pacientes que en la práctica nosotros podemos ver con esta expresión? Básicamente nosotros en la Argentina, no sé acá en México, pero por lo menos en algunos países de Latinoamérica, cuando uno habla con los colegas, no tenemos realmente un estudio como puede ser lo que es el consorcio que se hizo a nivel latinoamericano en su momento para lo que es la expresión del EGFR. No tenemos realmente el porcentaje de pacientes que tienen en la práctica la expresión del PDL1. Pero básicamente lo que sí podemos saber, según los datos que tenemos, que la expresión del PDL1 de más del 50% se da entre un 25 y un 30% de los pacientes. Pero claro, a eso hay que restarle a aquellos pacientes que son EGFR o ALK positivo, eso varía entre un 14, un 12 y un 35%. Hay que ver cuántos pacientes tienen un buen performance status, es decir, aquellos pacientes tienen más de un performance status 2, tampoco tenemos un porcentaje importante, que no tienen que tener metástasis cerebrales de entrada, que no tienen que ser fumadores. Entonces, básicamente, a ciencia cierta, podemos decir que podemos llegar a tener un porcentaje de entre un 10 o un 20% realmente de pacientes que podrían acceder a este tratamiento. El doctor Soria ya el año pasado en ESMO, cuando presentó el trabajo del Keynote, él ya decía que aproximadamente 1 de cada 10 pacientes son los que realmente van a poder acceder a recibir un tratamiento con la inmunoterapia. Esto es un dato importante. Otros estudios en primera línea, bueno, esto es un poco el racional de este trabajo que vamos a ver ahora, que ustedes ya lo conocen, que es el Keynote 021, que es la combinación de quimio con inmunoterapia versus quimioterapia sola. Este trabajo, bueno, ustedes pueden coincidir o no, es un trabajo que hay que tomarlo bastante con pinzas por el tema de que fue un trabajo diseñado, pocos pacientes, el endpoint primario fue la respuesta objetiva. Este trabajo demostró un beneficio en lo que es la progresión libre de enfermedad y demostró una tasa de respuesta importante, una diferencia entre los pacientes de la rama combinada de un 26% versus los pacientes que recibían quimioterapia sola, pero el problema de este trabajo es que es un estudio fase 2 y que todavía no tenemos los datos de sobrevida. Por lo tanto, yo creo que más allá de la aprobación de FDA, que uno puede discutir que a lo mejor la FDA lo aprobó con algunos datos que todavía no conocemos, me parece que es un trabajo que por el momento deberíamos esperar a tener más resultados. Bueno, otros trabajos, las combinaciones los de IPI-NIVO en primera línea, como ustedes ven son dos grupos de pacientes, los PDL1 negativos combinaban 3 ramas de IPI-NIVO, NIVO solo y quimioterapia sola, y los pacientes PDL1 positivo eran la misma randomización, nada más que lo que variaba la dosis de tratamiento del nivolumab. Esto básicamente lo que podemos ver, que los pacientes que reciben la combinación, como ustedes pueden ver en lo que son el color verde, son los pacientes que mayores tasas de respuesta tienen, casi cercana al 90%. Y cuando uno analiza los datos de PFS y sobrevida, obviamente que los pacientes que han hecho la combinación de IPI-NIVO, uno capaz que muchos de ustedes tuvieron también la posibilidad de participar en este estudio clínico, hemos visto realmente que esos pacientes tenían no solamente una tasa de respuesta importante, sino que aparte hemos visto pacientes con respuestas completas, cosa que en un cáncer de pulmón en primera línea es bastante complejo de ver. Obviamente habrá que esperar los resultados más maduros para poder analizar qué va a pasar con esta combinación. Esto un poco metiéndome en el estudio de la comparación con el CheckMate 026. Quizás acá ustedes saben que el problema fue el diseño del estudio, lo cual no significa que la droga sea una droga que no pueda funcionar en la primera línea, pero básicamente el problema de este estudio fue el nivel de corte que se utilizó para el PDL1, que era más del 5%, y eso hizo que el estudio fuera negativo.
Ahora, cuando uno analiza el problema, ¿por qué hubo una diferencia entre el estudio 026 y el estudio 024? Bueno, quiero aclarar que yo a Messi lo quiero, o sea que fue el que nos llevó al Mundial, así que capaz que lo podemos traer a que nos ayude a solucionar el problema. Pero básicamente, bueno, las diferencias pueden ser el nivel de expresión del PDL1, obviamente, la selección de los pacientes, que había un desbalance entre las ramas del tratamiento, las tasas de crossover que se utilizaron, y como ustedes pueden ver, hubo un porcentaje mucho mayor de pacientes que tenían un PDL1 más del 50% que recibieron quimioterapia que los pacientes que recibieron inmunoterapia. Y eso hace que el porcentaje de pacientes que están en la rama de inmunoterapia sea de poco poder como para poder analizar los datos. Bueno, básicamente las curvas son las curvas y los trabajos hay que analizarlos y hay que aceptarlos de la manera que son. Esto un poco lo que habló el doctor, bueno, ahora lo que es César ya lo comentó, pero básicamente esto fue un subanálisis que se hizo sobre el estudio 026 en base a la carga mutacional y lo que se detectó que los pacientes que tienen mayor carga mutacional responden mejor que los que tienen una carga mutacional baja y como bien mostró César las curvas, aparentemente eso podría estar incluso, podría ser de forma independiente que con la expresión del PDL1. Los mecanismos de reparación del DNA, esto también no nos vamos a meter porque ya lo estuvo hablando el doctor, pero básicamente lo que sí podemos saber es que hay algunas alteraciones puntuales. Ustedes ven que los pacientes que están en rojo, que son los pacientes que tienen una expresión, una mutación del KRAS junto de la LKB1, que son un 30% de mutaciones concomitantes, son pacientes que no tienen respuesta, y aquellos pacientes que tienen otro tipo de mutaciones, como son la del KRAS sola, o aquellos pacientes que tienen mutación del KRAS y el TP53 responden de forma significativa al tratamiento con inmunoterapia. Bueno, básicamente estas son las conclusiones de lo que serían la primera línea de tratamiento. Pero bueno, el problema más grande que uno puede tener en la práctica puede ser qué hacemos con nuestros pacientes en segunda línea, si le ofrecemos inmunoterapia a todos, si no se lo ofrecemos. Como ustedes ven acá, esto fue presentado por el doctor Pasares, donde él mostraba que los pacientes que respondían, que hacían inmunoterapia, tenían, todos los pacientes, tanto los que eran PDL1 positivo como negativo, tenían tasas de respuesta cercanas al 20%, entre el 17 y el 18%, y cómo cambiaba cuando esos pacientes presentaban expresión del PDL1 más del 1%, con tasas de respuestas mucho más significativas. Lo mismo pasaba con la mediana de sobrevida en los pacientes en los diferentes estudios. Estos son los estudios más importantes en segunda línea, que ustedes lo conocen. El CheckMate 017, que fue en pacientes con histología escamosa. El CheckMate 057, que fue en aquellos pacientes con histología no escamosa. El 010 y el estudio del OAC. Este es lo que se haría las características de los pacientes del estudio 017. Como ustedes pueden ver, eran pacientes que las ramas estaban bien balanceadas, ninguno de esos pacientes podían haber recibido ningún tratamiento previo para LK o EGFR, eso lo diferencia del estudio 057, y cuando uno analiza el resultado de sobrevida, claramente uno ve que hay un beneficio en las curvas al año. El porcentaje de pacientes de forma significativa de los 2 años hay una diferencia significativa de casi un 15% entre los pacientes que reciben inmunoterapia y los pacientes que reciben docetaxel. Lo mismo pasa con la progresión libre de enfermedad. Claramente se ve que los pacientes que reciben inmunoterapia andan mejor que los pacientes que reciben la quimioterapia. Las tasas de respuesta objetiva, esto es importante, como les decía, es decir, empezamos a ver pacientes con respuestas completas, si bien eran pocos, pero es importante porque en segunda línea de tratamiento es poco probable con los esquemas de docetaxel solo, la terapia que tenemos disponible en este momento, que uno pudiera ver respuestas completas en nuestros pacientes. Y otra cosa importante es, si ustedes se fijan, la mediana duración de respuesta, que en los estudios en los pacientes que recibían inmunoterapia eran largos respondedores. Bueno, estas son las famosas curvas de los nadadores, donde ustedes pueden ver claramente que en los pacientes que reciben la inmunoterapia tenemos todavía un porcentaje de un 37% de pacientes que son largos respondedores versus los pacientes que hacen quimioterapia, que realmente la mayoría de los pacientes progresan y no encontramos pacientes respondedores a más de 2 años.
La sintomatología, bueno, saber que los síntomas se presentan en forma más importante los primeros 3 meses de tratamiento y como pueden ver ustedes ahí, después de los 3 meses, los efectos relacionados al tratamiento van disminuyendo en forma paulatina. Lo que hemos más visto en la práctica son las alteraciones en la piel, los trastornos gastrointestinales y los trastornos endocrinológicos. Obviamente, después los trastornos pulmonares, nosotros gracias a Dios no hemos tenido ningún paciente con una neumonitis. Trastornos renales, uno puede haber visto alguno, que puede haber, generalmente son más bien tardíos, después podemos hablar de las toxicidades. Este es el estudio del CheckMate 057. Como ustedes pueden ver acá, esto es importante porque había pacientes que habían recibido inhibidores de LK o EGFR en una primera línea de tratamiento. Estas son volvemos a lo mismo, las respuestas objetivas de nuestros pacientes, que igual que lo que se mostró en el 017, pacientes que tienen respuestas completas. Una cosa importante recalcar, y esto es con la finalidad que ustedes saben que hace poquito se aprobó una droga, que es el nintedanib, asociado a docetaxel. Como ustedes pueden ver, la mediana de tiempo de respuesta de los pacientes que hacían nivolumab era de 2.1 meses. Y el tiempo de respuesta de los pacientes que hacían docetaxel era de 2.5 meses. Así que no había diferencia en el tiempo, la respuesta era más o menos parecida. Y otra vez de nuevo vemos la mediana duración de la respuesta en los pacientes con inmunoterapia. Había pacientes con más de 17 meses de duración de respuesta versus los pacientes con docetaxel, que realmente la respuesta es poca, ¿no? Estas son las curvas de duración de la respuesta, que es lo que hablamos anteriormente, es decir, tenemos largos respondedores y cuando uno analiza, bueno, la progresión libre de enfermedad a 2 años, uno puede ver que hay una diferencia entre los pacientes. Ustedes fíjense que la PFS es del 12% en aquellos pacientes que recibieron inmunoterapia versus el 1% de los pacientes que recibieron tratamiento con docetaxel. Estas curvas después las podemos discutir, pero es un poco lo que hemos visto en la mayoría de los estudios con inmunoterapia, tanto en melanoma, donde la PFS no fue realmente un endpoint que uno, pudiera ver que fuera significativo. Lo mismo hemos visto y lo discutimos en riñón, donde realmente vemos beneficios en la inmunoterapia en la sobrevida, pero también tenemos el problema de que no lo observamos en la PFS, entonces habrá que analizar realmente si el endpoint de la PFS es lo que uno debería utilizar en la inmunoterapia o deberíamos cambiar de endpoint en la evaluación de los datos. Obviamente que el estudio, cuando uno hace el análisis de sobrevida, el estudio fue positivo, el hazard ratio fue de 0.7 o 0.75, o sea que hubo un 25% de disminución en el riesgo de muerte, como ustedes pueden ver, la sobrevida a 2 años fue significativamente mayor en los pacientes que recibían tratamientos con inmunoterapia versus aquellos pacientes que recibían tratamientos con quimioterapia. Ustedes pueden ver que la diferencia es prácticamente de un 13%. Obviamente que mientras mayor sea la expresión del PDL1, mayor va a ser el beneficio que van a tener los pacientes. Ustedes ven que los pacientes tienen más del 5%, son 18.2 meses versus 8.1, los pacientes que tienen más del 10% es de 19.4 versus 8 meses, y si uno evaluara a los pacientes que tienen más del 1%, acá más o menos el nivolumab daría 17.2, 17.3, y el docetaxel sería aproximadamente un 8%, un 8.1. Obviamente no todos los pacientes uno lo puede discutir, es decir, no todos los pacientes que son PDL1 positivos van a responder a la inmunoterapia, eso también lo vemos en la práctica, y no todos los pacientes PDL1 negativos necesariamente no van a responder al tratamiento. El grupo español de cáncer de pulmón con el doctor Rosell a la cabeza están haciendo un estudio donde pacientes PDL1 negativos lo randomizan a docetaxel, a otro grupo lo randomizan a docetaxel nintedanib y a otro grupo lo randomizan a nivolumab, y probablemente eso nos ayude a evaluar cuál va a ser la respuesta en función de esos pacientes que tienen el PDL1 negativo. Bueno, obviamente que si uno pudiera analizar, si uno quitara los primeros 3 meses, esa curva que uno ve que se cruza y que es más a favor de la quimioterapia que
que de la inmunoterapia, pero cuando uno analiza ve claramente que las curvas se separan en el tiempo, ¿no? Y uno puede ver que la mediana de supervivencia de los pacientes que hacen inmunoterapia es mayor en forma significativa que los que hacen tratamiento con quimioterapia, y esto es un análisis de la mediana de sobrevida en base a la expresión del PDL1. Como dijimos, la sobrevida, el hazard ratio fue de 0.72, pero si uno analiza con la expresión del PDL1, llegamos a que los pacientes que tienen más del 10% tienen un hazard ratio de 0.45. Bueno, esto es qué pasa en los pacientes que largo sobreviviente a 2 años, según la expresión del PDL1, volvemos a lo mismo, es decir, mientras mayor sea la expresión, mayor va a ser el porcentaje de pacientes que vamos a tener vivos, pero como ustedes ven en los pacientes PDL1 negativos, así y todo, que nosotros es de 0.9, hay pacientes que todavía se siguen beneficiando, ¿no? Bueno, este es el estudio, el Keynote 010, en los cuales los pacientes con PDL1 más del 50% se beneficiaron en forma significativa, y lo mismo pasó con los pacientes con PDL1 más del 1%. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes eran la mutación del EGFR no es el mejor escenario donde uno puede utilizar la inmunoterapia, aunque ahora ustedes saben que hay trabajos en marcha en primera línea que comparan nivolumab más erlotinib versus erlotinib solo. Hay algunos estudios para pacientes que han hecho una primera línea con un TKI y que no tienen la mutación de la T790, también asociando la inmunoterapia con la quimioterapia. Es decir, hay muchos trabajos que nos van a ayudar a responder qué pasa en los pacientes que tienen la mutación, ¿no? Bueno, para terminar, porque ya me está mirando el doctor Manuel con tiempo que ya estamos pasándonos, pero básicamente unos datos importantes, qué pasa en este estudio en los pacientes, cuando se hizo el análisis de los pacientes de la sobrevida a 3 años, y claramente lo que podemos ver acá, que los pacientes tanto en el Checkmate 017 como el 057, hubo un porcentaje importante de pacientes que tuvieron una sobrevida a 3 años significativa con respecto a aquellos pacientes que hicieron quimioterapia. Y obviamente mientras mayor era la expresión, como dijimos anteriormente, mayor era el porcentaje de pacientes que respondían. Bueno, esto es interesante. Nosotros sabemos que la respuesta de nuestros pacientes, esto de los botones verdes, ahí está. Seguimos teniendo que la respuesta objetiva de los pacientes a 3 años es cercana al 20% versus el 9% en aquellos pacientes que recibían tratamientos con quimioterapia. Hoy todos estos pacientes que progresaron habían recibido alguna otra línea de tratamiento, y lo que se vio que las toxicidades en los pacientes que se habían haciendo tratamiento y no era mayor a los pacientes que los pacientes que no habían hecho el tratamiento. Estos son pacientes, ¿qué pasa? La pregunta que hacemos, si continuamos el tratamiento o lo suspendemos. Lo que sabemos es básicamente que los pacientes que continúan, y ustedes ven las curvas claramente, los pacientes que continúan haciendo el tratamiento con nivolumab versus los que uno para y les empieza a hacer el tratamiento a la progresión, claramente se benefician mucho más en PFS y se benefician mucho más en sobrevida global. Y este es el beneficio de los pacientes cuando hacen el tratamiento en forma conjunta, ¿no? Bueno, básicamente, otra de las cosas importantes para analizar es qué pasa en nuestros pacientes en función de la edad. Bueno, no sé qué pasa que no... Ahí está. Bueno, lo que se vio, según la edad, como ustedes ven, bueno, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Los seleccionamos a aquellos pacientes que tienen menos de 70 años o los pacientes que tienen más de 70 años. El beneficio fue para los dos grupos de pacientes, y lo que realmente se vio que estos pacientes no tenían diferencias significativas. En la toxicidad se analizó el estudio también, donde el pool de pacientes tratado tanto en el 0,7 como en el 0,57, donde realmente no hubo diferencia en la toxicidad de nuestro paciente. Esto de nuevo, como habló el doctor César, pero básicamente me parece que tenemos que empezar a conocer un poco más el tema del PDL1 y saber que hay una discrepancia entre lo que es la expresión del PDL1 en la biopsia original y en la rebiopsia de hasta un 24%. Entonces la inmunoterapia sí, pero no para todos. Tenemos que aprender a seleccionar a otro paciente, ver qué vamos a hacer en nuestros pacientes con PDL1 negativo.
¿Y qué vamos a hacer con esto? Pacientes PERU negativo, que no son fumadores, que tienen la mutación del EGFR, que son ALK positivo. Bueno, esperaremos los estudios que están en marcha para ver si nos pueden contestar estas preguntas. Y lo que tenemos que hacer en nuestra práctica, con los datos que tenemos, es tratar de seleccionar el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Perdón por el tiempo, muchas gracias.